amigos y amigas. Los saludamos con mucho entusiasmo a toda nuestra querida audiencia de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica y de todo Panamá, que nos ven a través de Cable Onda Canal 861. Y también nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de Internet y nuestras plataformas digitales de YouTube, Facebook Live de Radio Chiriquí. Y también recuerden que estamos presentes en Spotify a través del podcast oficial de Seguros y Más. Es un placer acompañarlos en este nuevo episodio de Seguros y Más, donde siempre traemos información valiosa y educativa sobre el mundo de los seguros y mucho más. Antes de comenzar con el programa, quiero tomar un momento para agradecer a Dios por la salud, las bendiciones y la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con este programa. Y estamos aquí, ya saben, para servirles y brindarles información que puede marcar una diferencia en sus vidas, en sus bienes, en sus negocios o empresas también. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted, que está en su casa conduciendo su auto o en su lugar de trabajo. Nuestro objetivo es aclarar sus dudas, responder sus inquietudes y enseñarles sobre el mundo de los seguros, cómo funcionan, cómo aprovechar al máximo las coberturas de sus pólizas y sobre todo, cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más tenemos el placer de tener acá como invitado especial a nuestro amigo José Antonio Tony Eleta. Él es el gerente general de Pan American Life Insurance de Panamá, PALIC, y con él vamos a hablar sobre el tema de cómo protegemos el motor, el corazón de nuestras empresas. Pueden ser pequeñas, medianas, grandes, pero el valor que este seguro de persona clave o seguro de negocios tiene para la continuidad de los mismos. Así que muy interesante este tema y vamos a dar ejemplos, analogías de cómo funciona y vamos también a descubrir cómo este tipo de seguro puede salvaguardar la estabilidad y la continuidad de nuestro negocio ante la pérdida inesperada, ya sea de un colaborador esencial o de uno de los propietarios, uno de los socios. Así que es un tema de gran importancia para empresarios, emprendedores y profesionales del sector asegurador también que nos escuchan también en este programa, ¿verdad? Así que antes de continuar, vamos a hacer una breve pausa para escuchar. ¿Qué cosa? Bueno, el mensaje de nuestro amigo Rafi García, propietario de la Casa Mexicana. Y recordamos que este programa es posible gracias a nuestros patrocinadores. Adelante, Matthew.
Ya estamos de vuelta con Seguros y Más y les invito a suscribirse a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity, donde podrán ver todos los episodios anteriores de nuestros programas y acceder a contenido exclusivo sobre seguros. No se lo pierdan. Ahora vamos con nuestra pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Si sabe la respuesta, llamas al 775-3472 o al 775-2821 o envíanos un mensaje por WhatsApp al 6967-9815 con Matthew y vas a poder participar en una tómbola para ganar un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. La pregunta es la siguiente, muy fácil, y la pregunta dice, ¿cómo se llama el documento que detalla las condiciones del seguro? ¿Cómo se le llama ese documento? Bueno, muchos de ustedes lo saben. ¿Cómo se llama ese documento? ¿Ok? Así que ya sabes, llama a los teléfonos que te di, pero como aquí en Seguros y Más somos buena gente, si no te sabes la respuesta, te la vamos a poner muy fácil. Visita ya la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá, donde en nuestras historias encontrarás la respuesta. Aprovecha para seguirnos porque siempre compartimos contenido valioso para ustedes. Así que, bueno, como le dije al inicio del programa, tenemos hoy el privilegio de tener al gerente general de Pan American Life Insurance de Panamá, PALIC, Tony Eleta, José Antonio Eleta, y vamos a hablar sobre este interesante tema de este seguro que protege a los negocios, pero que a veces hay que saber un poquito más, ¿verdad? No es tan sencillo. A veces la gente dice, bueno, pero es que este es un tipo de seguro especial. Bueno, al final es un seguro de vida, pero bien asesorado, bien guiado para que tenga la oportunidad de sacarle todo el beneficio y provecho que este seguro provee. Y antes de darte la bienvenida, Tony, gracias por participar. Eh, Bienvenido, bienvenido. Un abrazo para que estés acá con nosotros. Este programa pues lo escucha muchísima gente, inclusive ejecutivos de otras compañías también y colegas del mundo de los seguros, ¿verdad? Así que bienvenido. Oíme, y gracias también, Douglas, por esta grata invitación. La verdad es que estamos muy contentos de poder participar. Sé que este programa ha tenido un impacto muy positivo en todas las audiencias que acabas de mencionar a lo largo de casi 10 años. Así que Seguros y Más realmente se convierte en uno de esos programas de docencia en seguros que es altamente valorado por la comunidad de asegurados, de prospectos asegurados, de productores de seguros y de todas las personas que de una u otra forma también participan de este circuito de seguros que manejamos a nivel de todo el país. Así que encantado de participar contigo y también de Así es. apoyarte en este tema. Cómo no, bienvenido. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Hoy quería decirles, bueno, a los que nos están viendo por YouTube Live en vivo, me ven que ando hoy con la camisilla de lujo del traje típico panameño. Y es que hoy, acá en Seguro Infinity, estamos celebrando, como todos los años es una tradición, un día del mes de noviembre, que es el mes de la patria, venimos todos los colaboradores acá con algún atuendo típico, hacemos un desayuno típico y aparte de eso, a mí como líder de mi grupo me toca volver a reforzar, a compartir con mi grupo de colaboradores las razones por las cuales este mes habla del mes de la patria, ¿verdad? Y hacer patria no es solamente salir y tocar tambores o salir a los Juegos de Panamá, como ayer que, bueno, que fue un juego, te lo digo que emocionante y aparte de eso cardíaco, que me tenía muy estresado, pero bueno, al final quedamos vencedores. Y hacer patria, le decía yo a mi gente acá del equipo de Seguro Infinity, que es actuar con responsabilidad, no botar basura en la calle, tener un lenguaje respetuoso para con los demás, ser puntuales, ser productivos en nuestros centros de trabajo, ser buen padre, buen hijo, buen hermano, buen compañero, buen amigo. Todo eso es hacer patria. De esa manera hacemos y honramos a nuestra patria querida que es Panamá. También le hicimos un poco de historia de las razones por las cuales este país
había sido formado como república y del momento histórico que vivieron nuestros próceres. Toda esa información nosotros la manejamos acá. ¿Por qué? Porque el que olvida su historia no tiene presente ni futuro. Entonces eso nosotros lo hemos vuelto una tradición. Además que hicimos un concurso de los diferentes atuendos acá, de las jóvenes que participan y bueno, hubo campeonas, hubo empate, pero muy bien seguir esas tradiciones. Invitamos a todos los que nos escuchan a seguir estas tradiciones, que no se pierdan estas tradiciones, diría yo, folclóricas, patrióticas de nuestro querido Panamá. Entonces, hablando un poquito de esta importante compañía y hablando de historia, porque siempre nos gusta compartir la historia, yo hace algún tiempo le compartí a Tony que, y qué bueno que aquí la gente sepa también, que en el año 98 yo fui gerente de la sucursal de Pan American Life acá en Chiriquí. Estuve por 4 años ahí laborando y qué orgullo pertenecer a una organización que ha honrado su palabra a través de más de 110 años, 111 años por ahí ya en la compañía, presente, honrado promesas, y me tocó ser testigo de estas promesas que se cumplieron. Y yo le comentaba a Tony que mi primer trabajo, que fue en la Chiriquí Land Company, acá en Puerto Armuelles, la división de Puerto Armuelles, nos mandaron a hacer un curso que se llamaba Administración, Manejo y Cultivo del Banano. Y en ese curso nos ponían a leer un libro sobre la historia de la United Fruit Company, que es la fundadora de todas las operaciones bananeras, no solamente en Panamá, sino en los países centroamericanos, en Colombia, Ecuador, en México y en algunas islas del Caribe, y que parte de esa historia viene con la fundación de esta importante compañía. La United Fruit Company, al tener operaciones bananeras en todos estos países y que su sede era en Nueva Orleans, dijeron, bueno, tenemos todas estas operaciones con mucha gente trabajando para nosotros, tenemos bienes, tenemos instalaciones, eh, ¿qué vamos a hacer para proteger y darle cobertura a todas estas personas? Bueno, se fundó en ese momento, y te estoy hablando del año 1912, 14 por allá, la Pan American Life con sede en Nueva Orleans con los dueños de la United Fruit Company. Y desde allí, imagínense ustedes, parte de la historia de esta importante compañía que ha dejado huellas imperecederas en la historia de nuestros países que tenían esas operaciones de banano, ¿verdad? Así que esa es la historia, esa es la realidad. Y Palic fue la primera compañía en vender seguros de vida en Panamá, para que sepan. En 1914 se vendió la primera póliza de seguro de vida, porque a veces dicen, no, que la primera compañía en Panamá fue Internacional de Seguros. Y es verdad, Internacional de Seguros fue en 1910, pero ellos no vendían seguros de personas. Ellos solamente se dedicaban a la venta de seguros de incendio y otros ramos, pero no vida. Y vida la vendió Pan American Life. Para que ustedes vean la trayectoria, la historia que tiene esta importante compañía en nuestro país. Así que, Tony, estamos hablando con propiedad de la importancia que tiene esta compañía que tú representas para nuestro país. Así que bienvenido y vamos a empezar a comentar sobre el tema que nos trae hoy al Oye, programa. y me alegra que seas parte de esa historia, porque son Claro, 113 años en Panamá, 114 años ya como empresa establecida, y mencionaste algo que es muy cierto. Pali fue la primera empresa en vender una póliza de seguros de vida en el territorio nacional, y eso es un legado histórico, ¿no? claro, Dice mucho también de la confianza y respaldo de la empresa centenaria aquí en Panamá. así es. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tipo de seguros, porque como de este programa se trata de docencia, es de explicar de una manera sencilla, fácil, con ejemplos, analogías, de experiencia que tú y yo hemos tenido en este campo, cómo aquel pequeño empresario que es dueño de una ferretería, socio de otra persona, o que dentro de su sociedad tiene a sus hijos, a sus hermanos, eh, o personas que tuvieron un sueño, ¿verdad?
Es aquel pequeño dueño de ferretería o mediano empresario también que es dueño de una venta de repuestos de autos o venta de computadoras o todo cualquier negocio que genere alguna rentabilidad es objeto de que se pueda beneficiar de este tipo de seguros. Vamos a hablar un poquito de eso. No, y qué bueno que traes el tema, Douglas, porque esos ejemplos que tú acabas de mencionar son simplemente ejemplos en donde, como es la base fundamental del seguro, y particularmente el seguro de vida, es atender y respaldar las necesidades. Ciertamente lo que tú estás hablando es de la necesidad imperativa que tienen los negocios en Panamá, ya sea una empresa pyme, pequeña, mediana empresa, ya sea una gran empresa, todas tienen de igual forma la necesidad de preservar sus fuentes generadoras de renta. ¿Y a qué me refiero? A las personas que son los principales precursores del negocio. Los socios de la empresa o las personas que tú llamas que son claves o esenciales dentro del giro del negocio y quienes son los que contribuyen a la generación de ingresos por parte de estas empresas. Es más importante aún hoy día cuando hablamos estadísticamente, te dicen que el 98% de las empresas en Panamá son sociedades familiares y algunas de estas sociedades nacen precisamente de la familia, de la unión de dos o tres familias que durante décadas también decidieron emprender juntas un negocio en el sector que sea, como dices tú. Puede ser un sector de servicios, de tecnología, de distribución, de venta al detal. Al final son empresas que se desempeñan dentro del sector económico nacional a diferentes escalas, sirven diferentes tipos de mercados, pero hay un denominador común y es que todas tienen la necesidad también de preservar la integridad societaria de la compañía y también preservar la seguridad e integridad de las personas claves de estos negocios. Y esto es un tema que me lleva también a comentarte algo que las sociedades usualmente no vislumbran con luces largas y es los temas de sucesión. Hoy día sabemos que el principal problema que aqueja a todas las sociedades en Panamá es vislumbrar el tema de sucesión. ¿Qué pasa si el día de mañana yo tengo un negocio contigo, Douglas, somos socios de un negocio y eventualmente alguno de los dos va a faltar y va a perder la vida inesperadamente? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cómo vamos a realizar un proceso de transferencia ordenada de mi participación accionaria en la sociedad si fuese yo el que desafortunadamente de manera inesperada pierde la vida? ¿Qué vas a hacer tú para comprar mi participación accionaria en el negocio? O a lo mejor yo tengo un hijo que va a formar parte del giro del negocio porque ya está trabajando en la sociedad. ¿Cómo voy a poder indemnizar también a mis deudos si algo me ocurre? Son temas de la múltiple cantidad de preguntas que nos hacemos las personas que estamos en este negocio y que Mira son los... lo interesante. Cualquier negocio, y la mayoría, como tú dices, de los negocios a veces son sociedades, entre amigos, entre familiares, entre personas que tuvieron un sueño inicialmente, ¿verdad? Y ese sueño era emprender una empresa, un pequeño, mediano o gran negocio. Y cuando uno tiene un sueño, es para que crezca, se desarrolle como un niño, como un bebé, que Así crezca, es, se desarrolle y que cree oportunidades, ¿verdad? Y miren ustedes el impacto que eso tiene en la sociedad. Porque así una empresa chiquita, mediano, grande, que se desarrolla y crece, crece el país también. Entonces aquí la pregunta que tú, to, to, me quedo con la frase que mencionaste es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Ok? Que después de esa sociedad que tú y yo hicimos para emprender este negocio, ¿qué pasa si llegó a faltar de una manera imprevista, por un accidente, una enfermedad? Entonces, allí donde está la clave, allí donde entra en función un asesor de seguro experto en este tema. ¿Qué pasa si? Entonces, lo bueno del seguro es que el seguro prevé ese qué pasa si, ¿verdad? El seguro prevé así es. las diferentes situaciones que se den. Hablemos un poquito de esos diferentes beneficios que pudiera tener un seguro para este tipo de pequeño, mediano o gran negocio.
Sí, mira, yo te diría que, y vuelvo a lo que tú mencionabas al inicio, Dola, también, este es un tema que hay que hacer docencia, porque cuando nos acercamos a una sociedad pequeña, mediana o de gran tamaño, muchas veces no entienden ni están claros por qué yo requiero comprar un seguro de vida para respaldar una necesidad de mi negocio. Esa es una pregunta clave y sobre todo cuando empezamos a hablar de famosos acuerdos de accionistas, cómo se puede instrumentar a través de el vehículo, una póliza de seguros de vida, el efecto transformador y que supla la necesidad ante la pérdida inesperada de la vida de un socio, cómo el seguro de vida se convierte en esa gasolina que hace funcionar un acuerdo entre socios y cómo puede proveer liquidez hasta en el mejor de los contratos, que usualmente es un papel, pero que en el momento del fallecimiento inesperado se crea una vulnerabilidad tremenda en la sociedad y no es más que el seguro de vida la herramienta que permite transformar esa vulnerabilidad en resiliencia y esa incertidumbre que tienen los negocios cuando falta un socio o falta una persona clave que es el showman o la persona que orquesta el negocio y que le da la continuidad al mismo. ¿Qué pasaría si falta? ¿Cómo puede la compañía hacerle frente a esa continuidad del negocio si no tiene los medios y los recursos económicos para hacerle frente? Entonces Y ahí nadie crea un negocio o hace una sociedad con alguien para hacer un negocio para terminarlo. exactamente, Entonces, exactamente. la idea es que haya continuidad. Y mira tú el mayor alcance que tiene Totoni, que no solamente al final dependen los socios, sino todos los colaboradores que dependen de ese negocio. O sea, hasta dónde se extiende la responsabilidad económica y social de este tipo de seguro, lo importante que es este tipo de seguro. Por supuesto que sí. Y por eso que te digo que también yo te replantearía la pregunta que tú hiciste hace un momento de una manera distinta, ¿no? Y la verdadera pregunta en realidad no es si la empresa necesita un seguro de vida que satisfaga la necesidad de los socios de las personas claves, sino más bien que la pregunta clave aquí sería cuánto riesgo están asumiendo hoy día las empresas que no lo tienen. Porque las empresas que lo tienen, por lo menos están pagando un seguro de vida por una determinada suma asegurada, que haciendo un poquito de docencia, para poder establecer ese monto asegurado tenemos que establecer el valor intrínseco de ese negocio, la compañía, en el caso de Palic, nosotros tenemos expertos financieros y de suscripción que lo hacen, y afortunadamente la empresa que logró prever eso ante la pérdida inesperada de un socio o una persona clave, va a contar con los fondos necesarios a través de la indemnización del seguro de vida para hacerle frente a esta inminente necesidad que tienen los negocios y que se materializa desafortunadamente cuando una persona fallece inesperadamente. Pero la pregunta, y vuelvo, insisto, es, ¿qué pasa si tengo el riesgo, lo estoy asumiendo, pero hoy día no tengo el respaldo financiero que me permita solventar esta necesidad? Ahí es donde hay un problema serio porque hay muchos negocios que tú sabes que dejan de existir cuando hay una pérdida inesperada de un socio. Y puede que haya sido un negocio extremadamente productivo, rentable, pero si la persona que desaparece de manera inesperada era el que manejaba el giro del negocio, ¿qué continuidad le vas a poder dar a la empresa? Es un problema serio y en donde el seguro de vida se convierte en el pilar fundamental inicial que puede proveer ese combustible que le permita también salir adelante y poder solventar esa pérdida. Okay, dos cosas importantes. Uno es, la gente se estará preguntando, y está bien, yo soy el dueño de un mini super, ¿ok? Ese negocio vende $30.000 o $40.000 al día. Y lo tengo de socio con un amigo y lo hicimos hace 10 años. Pero yo no sé cuánto vale este negocio. Si yo lo quisiera vender mañana, no sé cuánto vale. Ahí está dando un plus de que Palic puede valorar ese negocio, tiene los expertos para hacerlo. Y si no fuera esa su decisión, usted puede conseguir a alguien también que le valorice el negocio. En base a ese valor, vamos a suponer ese ejemplo que estoy dando. Eh, hay contadores, hay empresas que se dedican a la valorización de los negocios en base a cifras de ventas, en base a proyecciones a largo plazo, todo eso, ¿no? Ok, vamos a suponer que me lo valorizan en $5 millones.
¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que vale mi negocio. Si yo lo tuviera que vender mañana, eso es lo que vale mi negocio, $5 millones. Ahora, la participación que yo tengo no es mitad y mitad. Yo tengo el 70% y mi socio tiene el 30%. Entonces ahí sería el 70%, el seguro sería el 70% de los 5 millones para el caso de uno de los socios y el 30% de los 5 millones para el otro seguro. ¿Verdad? Más o menos así es como funcionaría. Puede haber 4, 5, 6 socios o 10 socios también. Nosotros una vez hicimos un negocio o sea, le hicimos una asesoría a un hospital donde los socios eran los médicos y eran 60 socios y todo se hizo proporcionalmente a la participación de cada uno y en base al valor del hospital. Entonces, para que vean que esto es como un traje a la medida, es como ir a un sastre. Por eso que es importante la intervención tanto de la compañía que maneja este tipo de productos como de un asesor que también conozca este tema. No es así soplar y hacer botellas solamente, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, Douglas. Por eso es que también, y esto que acabas de mencionar, usualmente se convierte, digamos, en una de las primeras objeciones que presentan las personas cuando tú te acercas a un negocio. Y voy a usar ese mismo ejemplo que acabas de citar de una empresa que tenía 60 socios. Y la primera pregunta que te hacen es, y ven acá, ¿y por qué me piden tanta información financiera? Y naturalmente, cuando los clientes plantean esta inquietud, lo primero que debemos entender y hacerles entender también a los propietarios de este negocio es que no estamos asegurando a una máquina ni estamos asegurando el inventario de la empresa, estamos asegurando el activo más valioso que tiene esta sociedad, que son los propios socios de la empresa. Y para poder protegerla, por supuesto que necesitamos comprender con profundidad la estructura financiera de la compañía. Y esto es importante poderlo explicar a los clientes porque esto genera confianza. Y muchas veces, como tú dices, Dora, muchas veces, y te lo digo con propiedad porque lo vemos cuando hacemos este tipo de transacciones, ni siquiera los propios socios fundadores saben cuánto vale realmente su negocio. Entonces, eso nos abre una ventana de oportunidad porque esa percepción que tienen de que por qué pedimos tanta información está justamente influenciada por ese apego emocional que puede estar muchas veces lejos, inclusive de la realidad objetiva que nos permita determinar cuánto vale este negocio. Vale $5 millones, pero vale ¿por qué? Porque la información financiera que me has proporcionado nos ha permitido también determinar con precisión el valor de la empresa y en consecuencia definir con ese ejemplo muy simple que mencionaste cuál es la suma asegurada adecuada para protegerla. Así que al final esto es un proceso de identificación de necesidades en donde la información financiera es fundamental para poder llegar a determinar cuál es ese valor intrínseco del negocio. Y recuerda algo adicional. Ese valor intrínseco, yo le llamo valor intrínseco porque es la información financiera que tú me vas a proveer, yo la voy a pasar por diferentes métodos de evaluación, de acuerdo a la antigüedad del negocio, de acuerdo al sector productivo al que se dedica, y vamos a establecer ese valor. Pero ese valor no es estático. Hoy día el negocio puede valer, como dices tú, $5 millones, pero dentro de 2 años puede valer 7, 8. Y eso automáticamente también se convierte en una oportunidad del productor de seguros de acercarse a ese asegurado y actualizar también los valores del negocio que naturalmente están destinados a seguir generando mayores ingresos a futuro y haciendo crecer también su negocio. Así que Así este es. es un punto fundamental para poder ir haciendo docencia e irle mostrando Ahora, al potencial has cliente su tocado necesidad. un punto clave, Tony, que es eso, ¿verdad? El seguro no es un seguro estático, porque el negocio va a seguir creciendo, o sea que es un seguro sujeto a revisión anual o bianual o trianual para ver si hay que incrementar el monto de ese seguro. Mira qué Así, interesante lo que has dicho. Aparte de eso, me gustaría que comentáramos un poquito, porque la gente se está preguntando, ¿quiénes son objetos de adquirir este seguro y cuál es la figura? O sea, bueno, le puedo mencionar y tú me reforzarás este tema. Pueden ser los socios del negocio,
son personas clave. ¿Por qué? Porque cualquiera de los socios que fueron los que crearon el negocio, que llegue a faltar inesperadamente, va a producir un efecto negativo probablemente en el desarrollo de negocio, ¿no? Va a crear un desequilibrio inmediatamente. Personas claves también, ¿quiénes son? Gerentes generales, ejecutivos claves, que son probablemente los que proporcionan el mercadeo o que proporcionan, un ejemplo que puedo clarito, el maestro cervecero de la cervecería, que tiene la fórmula, que es la persona capaz de crear valor a la empresa. Acá en los rones, en ese tipo de cuestiones donde hay personas que su desempeño es clave para el funcionamiento de la empresa, ¿verdad? Entonces, esa gente puede ser considerada objeto para asegurar dentro del seguro. Ahora, ¿a nombre de quién debe salir esa póliza? ¿A título individual de cada persona o cómo? Esa es una muy buena pregunta, Dola, y esos ejemplos que acabas de citar, inclusive, lo tienes que ver inclusive en función a ti mismo también. Tú hoy día, tú también te desempeñas en el mundo de corretaje, tienes tu propia sociedad, pero tú eres una persona clave y además eres el socio, quizás principal de tu sociedad. El seguro tiene que salir a nombre, el asegurador, naturalmente, en este caso, voy a usar tu propio ejemplo, Douglas Gómez, que puede ser el propietario único o puede ser uno de los propietarios del negocio con una determinada participación del negocio, pero el dueño, pagador y beneficiario tiene que ser la sociedad. ¿Por qué? Porque el vehículo de la venta de este seguro de vida también está debidamente respaldado con algunos aspectos tributarios. Y quiero referirme a esto también porque hay un decreto muy conocido que es el 170, donde dice que las primas pagadas en concepto de pólizas de seguros de vida adquiridas sobre la vida de socios o personas claves, quienes son los principales precursores de generación de renta de los negocios, son consideradas deducibles 100% del impuesto sobre la renta. Pero para que esto se pueda dar, tiene que ser dueño, pagador y beneficiario la sociedad. Así que una vez analizamos la necesidad, que para nosotros es lo fundamental, también hay un beneficio adicional y es ese beneficio fiscal de que la compañía pueda deducir esas primas como parte de los gastos de la sociedad al adquirir estos seguros de vida, que no son más que la manera de proteger a la empresa también frente a la pérdida inesperada. La respuesta a tu pregunta es, tiene que ser dueño, pagador y beneficiario de la sociedad para que sea un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Y ahondando un poquito más, tiene que ser una sociedad anónima registrada bajo la ley de la República de Panamá. Por ¿Ok? supuesto, por Así supuesto. que es una sociedad anónima, la contratante, la dueña de la póliza. O sea que, ejemplo, Tony y yo somos socios en el negocio, la contratante es empresa XYZ, y si cualquiera de los dos llegara a fallecer, entonces la compañía aseguradora va a emitir un cheque a nombre de la compañía XYZ, que es la dueña de la póliza. ¿Ok? ¿Para qué? Para que eso garantice que el negocio no se va a quebrar, el negocio va a continuar generando progreso, generando empleos, generando desarrollo económico. Y por eso el Estado panameño ha implementado que ese pago, esa prima de ese tipo de seguro sea deducible del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Porque al Estado de Panamá no le conviene que empresas que tienen sociedades, por la muerte de alguno de los socios, se quiebren o se cierren, porque va a generar un problema social para Panamá. Entonces, por eso es la razón por la cual esto tiene ese beneficio fiscal, ¿verdad? Que es importante que lo conozcan. Sí, así mismo es como lo dices, Dobla también, y un punto importante es que este beneficio fiscal, también cuando vamos a hacer estas charlas para instruir a los dueños de la sociedad, y ya le hemos hecho ver la necesidad que tienen de la sucesión, de todo lo que mencioné hace un momento, hablarles de esto también ya involucra a otras personas en esta conversación, no solamente a los dueños de la compañía, a las personas claves, sino que usualmente, y tú lo sabes porque has participado inclusive en estas ventas con nosotros, participa o el gerente financiero,
o aparece también el gerente administrativo, o inclusive te sientan a veces con los propios abogados de la sociedad para entender cómo es Los esto. contadores, sí. Los contadores también. Y naturalmente, cuando hay que explicar esto, sí, es ciertamente un gasto deducible 100% del impuesto sobre la renta, pero recuerda que también estas pólizas se venden usualmente con pólizas que le llamamos pólizas con ahorro, para no entrar en el tecnicismo de que es una póliza de vida universal, sino que tú pagas una prima que es deducible, esa prima genera ahorros, pero en adición a eso, el 25% de impuestos sobre la renta que le estás ahorrando a la compañía de cada dólar de prima que pague, también debes sumarlo a los rendimientos financieros de la póliza de seguro de vida, porque es un ahorro en tributación. Entonces, ya cuando tú has vendido la necesidad de la sucesión, del por qué tienes que tener un seguro de vida, y tú le hablas entonces de los beneficios fiscales, nosotros usamos ese orden, Douglas, porque cuando tú vendes esto primariamente invocando el beneficio fiscal, nos olvidamos de crear la Es la docencia, prioridad, y es de la la prioridad lo que tú prioridad mencionas. y de lo que es el problema de la sucesión, porque nosotros lo hemos vivido, hemos tenido casos de ver empresas desaparecer que tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con ellos y no tomaron una decisión. Y desafortunadamente pasó lo inesperado. Hubo la pérdida inesperada de un socio y el negocio se tuvo que desintegrar. Qué Porque lástima. y lo peor de todo es que estas desintegraciones, como tú bien lo sabes, también generan tensión entre los socios y sobre todo en los herederos del socio fallecido, Así es. con los socios Tres sobrevivientes. cosas, tres puntos importantes de lo que estamos hablando que, que, que retomo. Uno, ese beneficio de la continuidad de la sucesión es la prioridad. Dos, el pago de esa prima también, si en el caso ese que tú dices genera ahorros a mediano y largo plazo, también puede ser visto como un plan de retiro para ese ejecutivo, para ese socio, y lo pudo deducir de los impuestos también. ¿Ok? O sea, este plan, por donde lo vean, hay 100% súper beneficio para la pequeña, mediana o gran empresa. Por supuesto que sí, Dora, por supuesto que sí. Y fíjate que yo lo uso mucho cuando ya hemos vendido la necesidad y los socios están convencidos del problema que tendrían que afrontar de sucesión. Y tú le hablas de beneficio fiscal, el seguro de vida se constituye en el único vehículo que a través del pago de una prima, que es deducible 100% del impuesto sobre la renta, que genera un ahorro también en la propia póliza, te genera fondos que pueden ser utilizados también para diferentes tipos de necesidades que no necesariamente están asociados al fallecimiento inesperado del socio. Puede ser utilizado como aportes de los ahorros, me estoy refiriendo, como aportes de capital para expansión del negocio, pueden ser utilizados también para retiro de los socios al momento de su jubilación, pueden ser utilizados también para el pago de incapacidades también de un socio, porque también, ojo, tú puedes tener el fallecimiento inesperado, pero ¿qué pasa si el socio tuvo un accidente y quedó paralítico? Y hay una incapacidad por medio. Si la empresa tiene fondos que se han constituido a través de los ahorros propios del negocio o de la póliza de seguro, también pueden ayudar a solventar parte de esa necesidad inesperada, ¿no? Y otro también importante, ¿tú sabes cuál es, Tony? Uh -huh. Vamos a suponer, en el mismo ejemplo que estamos dando, tú y yo somos socios del negocio, eh, pero decidimos expandir el negocio y vamos a un banco a solicitar una facilidad crediticia, un préstamo. Esas pólizas de socio pueden servir como garantía colateral para esa línea de crédito, para ese préstamo, ¿verdad? Sin tener que alquilar un seguro que voy a perder lo que pago de prima en el banco. Así que eso también es un beneficio adicional. Totalmente, y qué bueno que lo traes a colación porque te das cuenta que la múltiple cantidad de necesidades que puede tener la sociedad, una de ellas es lo que tú acabas de decir, voy a expandir mi negocio, pero necesito pedir a lo mejor una línea de crédito. Ah, bueno, yo tengo el seguro de vida también que me ayuda a cederla como colateral también ante esa transacción financiera. Por supuesto que sí. Todo esto son simplemente las ventajas que tiene el realizar esta transacción una vez ya tú has hecho ver a los propietarios de este negocio las necesidades que tienen. Pero más importante aún,
cuando tú le haces ver también cómo pueden ser satisfechas esas necesidades a través de todo lo que hemos mencionado aquí, de manera muy sencilla. Todos los vehículos que el seguro de vida puede aportar, no solamente a través de una indemnización por un fallecimiento inesperado, sino también con los ahorros, con la garantía colateral, como bien mencionas, y sobre todo que también, algo que mencionamos al inicio, que también te permite darle un monitoreo constante a la evolución del negocio a futuro, teniendo esa garantía colateral de seguro de vida que puede irse incrementando con el pasar de los años también y el Así crecimiento es, natural del negocio. así es. Así que bueno, vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos a ir al siguiente bloque de publicidad con Matthew allá en la cabina principal de Radio Chiriquí y vamos a continuar y vamos a dar algunos ejemplos que hemos vivido en carne propia, tanto Tony como yo, con este tipo de seguro y cómo empresas continuaron gracias a esto. Vámonos, Matthew. Para todos los que están escuchando, ¿verdad? Acá con Tony Eleta, gerente general de Pan American Life de Panamá, PALIC, compañía centenaria con mucha experiencia en seguro de personas, ¿verdad? PALIC no vende auto, no, bueno, Tony, en la época mía sí se vendía auto y en Pan American se llamaba Panapan, me Sí, es acuerdo. cierto, sí. Y ahora solamente le vendemos pólizas a las personas que respiran, No, Douglas. no, Tony. ¿Me escuchas?
¿Ahora? No, no te escuchamos. ¿De Se verdad? perdió el audio tuyo. Hola, hola. Vamos a ver. Caramba. Ahora Dame para Douglas. no te escuchamos. Vamos a ver. Hola, hola. ¿Nada? Hola. Allá dice que sí se escucha el radio, acá no te escucho, pero bueno, vamos a contar estas. Tengo dos historias que contar realmente de Palic. Uno era que cuando yo estuve de gerente aquí en Chiriquí, hablando hablando de la gente que trabajaba en la Chiriquí Land Company. Me acuerdo que, bueno, toda la vida trabajando ahí en la Chiriquí Land Company y toda esa gente tenía póliza de seguro de vida con Palic, que había procurado tener un ahorro para su retiro. Miren la importancia de la confiabilidad de la compañía. Habían comenzado a trabajar probablemente a los 20 y pico de años. A los 65 años, siendo yo gerente, llegaban esos señores ya, 65 o 70 años. Bueno, ya yo me jubilé, ya me retiré. Ahora quiero los valores, los ahorros que dicen esa póliza, porque me quiero comprar una casa acá en Boquete, o me quiero ir de viaje, o me quiero comprar una finca. Y ahí estaba el dinero. Ahí estaba el dinero que hizo realidad esa meta, ese objetivo, ese sueño que tuvo ese joven en ese momento de su vida. Así que soy testigo de esa confiabilidad. Y la otra historia que quiero contar relacionada con este seguro de hombre clave, de persona clave, de negocios, del cual hemos estado hablando esta mañana, es que en el año 2000 me toca ir a asesorar a una empresa con dos socios. La empresa estaba valorada en $2 millones en ese momento y los socios aceptan adquirir el seguro de socio, $1 millón cada uno. Se hacen sus exámenes, todo sale bien, bueno, adquieren su póliza y empiezan a pagar su prima. A los 2 años de la póliza, uno de los socios caminando se desplomó, un infarto fulminante. Bueno, $1 millón. Pali, yo creo que no demoraron ni 10 días el cheque ahí. $1 millón me tocó a mí. Que ese cuento no me lo echa nadie. Ir a entregar el cheque al socio sobreviviente. Sin embargo, él, el socio que falleció tenía sus hijas que vivían en otro país y vienen esas hijas a reclamar pues la participación de su papá en el negocio, porque ellas necesitaban para vivir el dinero. ¿Qué hubiera pasado si esa empresa no hubiera contado con ese fondo que aportó el seguro de vida en ese momento? Probablemente hubieran tenido que liquidar la empresa, venderla de una manera rápida para poder tener la liquidez y pagarle a, a las hijas del socio fallecido. Gracias a ese seguro, esa empresa subsistió, pudo continuar haciendo negocios y aparte mantener los cientos de empleos que generaba. Así que eso se los estoy diciendo que es historia. A ver, Tony, no veo, no te veo en la cámara. Ahora sí, el micrófono ahí. No, sí, mira, no, sí, me escuchas ahora, Douglas. Ujú. Mira, no me escuchas, pero sí te escuché perfectamente lo que Ya, me decías perfecto, y ya te estoy escuchando, ya te estoy escuchando. afortunadamente lo que dices es así. Estas son las cosas que suelen ocurrir de manera inesperada. Este ejemplo que acabas de citar
de estos dos socios y de que uno falleció de manera inesperada, afortunadamente tenían su seguro de vida y habían previsto esta necesidad. Y seguramente esta indemnización que pagó la compañía en 10 días o los días que hayan sido, tiene que haber servido para solventar una de las diversas necesidades que hablábamos al inicio del programa. Y es que esos fondos muy probablemente permitieron que se diera un traslado ordenado de la participación societaria de este socio en la empresa. De diversas formas, ahora, como hemos hablado, aquí puede ser que un hijo iba a reemplazarlo en el negocio o que simplemente no hubiese ningún heredero de la familia que participara del negocio y la indemnización del seguro de vida iba a ser el vehículo para pagar al socio sobreviviente, para que el socio sobreviviente adquiriera la participación accionaria del socio fallecido. Algo tan simple como eso se pudo solventar por el seguro de vida, que de no tenerlo hubiera generado un estrés financiero adicional a la empresa o al socio sobreviviente que ahora le toca o le tocaría en ese momento hacerle frente también al giro del negocio. Así que esta Otro ejemplo necesidad. que podemos dar es, imagínense ustedes, usted tiene una sociedad con un hermano o un amigo o un primo, lo que fuera, que son socios. Fallece ese socio con el cual usted tuvo ese sueño, tuvo esa idea de crear esa empresa, ¿verdad? Bajo cierta filosofía de ventas, bajo ciertas expectativas. Bueno, falleció el socio, viene la esposa o viene el hijo o la hija o alguien le empieza a hablar al oído. Sabe que siempre no falta alguien que empieza, así como te acuerdas de la caricatura que tenía el angelito y tenía el diablito, la conciencia ahí. Y entonces viene y le meten ideas y probablemente ese sobreviviente, ese beneficiario el sobreviviente de ese socio suyo que falleció, no tenga la misma idea que tenía su socio con el que usted compartía ese sueño, sino que tenga otras diferentísimas. Entonces va a crear un problema ahí inmediatamente. Y qué incómodo, qué insatisfacción que usted tenga que procurar seguir un negocio bajo esos términos. Con ese seguro, ya usted inmediatamente corta de raíz esa posibilidad. Qué belleza, ¿ah? Qué belleza, qué belleza. Y simplemente la belleza de todo esto es eh, que si yo tuve la oportunidad de sentarme con un corredor de seguros que me haya ilustrado, me haya explicado la necesidad que tengo o que tenía en ese momento de adquirir este seguro de vida o seguros de socio, porque esto es un concepto de venta realmente, un concepto de venta que satisface necesidades de las empresas, pero el vehículo es simplemente un seguro de vida. Pero si logramos vender esta necesidad a los socios en vida, y valoraron además los beneficios fiscales que hablamos. Y no surge la tercera objeción, que usualmente la tercera objeción que surge de las empresas es, ¿por qué necesito yo hablar de seguro y por qué necesito pagar una prima tan costosa de un seguro de vida? Esa es una objeción típica, natural de nuestro negocio y que cuando la vemos, naturalmente nos damos cuenta que también hay una oportunidad tremenda de hacer docencia aquí, Dobla, porque también aquí nos podemos explicarle que la prima que realmente uno le tiene que hacer frente a adquirir un seguro de vida es irrelevante versus el verdadero riesgo que tiene la pérdida de un socio y que no cuentes también con los fondos necesarios para hacerle frente a todas las obligaciones que se van a dar a futuro una vez se dé la pérdida de este socio. Así que imaginémonos siempre los escenarios que pueden darse. ¿Qué pasaría con esos herederos que no tienen una indemnización producto de un seguro de vida? ¿Qué van a hacer al final ellos? ¿Van a decidir vender sus acciones del negocio si es que pueden rescatar algo de ello? Sobre todo si la empresa no tiene liquidez para comprarlas, Puede cómo puede quebrar. terminar también perdiendo parte del control societario también el socio sobreviviente. O sea, hay diferentes tipos de situaciones que pueden darse, que pueden ser perfectamente solventadas si recibió el asesoramiento en su momento por parte de un productor de seguros que entiende bien este concepto
y que puede haberle hecho ver claramente al cliente o a los socios de la empresa, hey, la prima aquí no es lo relevante. Si tú tienes que pagar una prima de $10,000 al año, pero estás adquiriendo una póliza de $1,000,000, estamos hablando de que estás comprando un monto que puede ser muy relevante y que pudiera ayudarles a hacerle frente a una necesidad inesperada que pueda presentarse en el tiempo. El Así cuándo es, no lo sabemos, pero puede pasar como el ejemplo que citaste hace un momento. así es. Bueno, Tony, mira tú lo rápido que se pasó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo del programa, pero muy interesante este tema, así que ya sabes, invitado para una próxima ocasión para que sigamos hablando de estos tan interesantes temas relacionados con los seguros. Y va a ver, Matthew, ¿cuántas personas participaron en la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana? Y la pregunta era muy sencilla. ¿Cómo se llama el documento que detalla las condiciones del seguro? Bueno, es la póliza. Póliza, ese es el documento. Así es, Douglas, el día de hoy participaron 103 personas, pero solamente 90 contestaron correctamente. 103 personas, ¿qué te parece, Tony? Participaron, Muy pero hubo bien. 13 que están sabiendo hoy que se llama póliza. Así que si me dice un número, si me dice un número del 1 al 90. ¿Quién te lo tiene que decir yo? Sí, sí. Ah, sí, 53. Número 53, Melanie Pacheco del IBU Dos Pinos. Melanie Pacheco. A ver, Melanie, parece que no ha ganado, porque si ya ganó, se lo pasamos a otro. Melanie Pacheco. A ver qué nos dice Anjali. A ver, Anjali, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que Melanie no ha ganado, así que Melanie te puede pasar por las oficinas de Seguros Infinity, ubicada en Plaza Real, arriba del St. George's Bank, y retirar su cupón del plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. Y recuerde que tiene hasta una semana para retirarlo, si no va a perder vigencia, porque Rafa ya no perdona. Así que, bueno, reitero mi agradecimiento, Tony, por su participación en este interesante tema. Y también le agradezco a cada uno de nuestros oyentes, que ya anda por el orden de los 55,000 oyentes de este programa, imagínate. Además de lo que se No. meten por YouTube y se meten por Facebook Live y Internet. Así que le agradezco su permanencia escuchándonos todas las semanas y los invito para que la próxima semana estén pendientes porque vamos a tener nuevos invitados especiales, otro tema de seguro, pero recuerde que puede escuchar esta retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por aquí mismo por Radio Chiriquí, Cable Onda Canal 861 y a través de todas nuestras plataformas digitales de Seguro Infinity, Radio Chiriquí, Spotify también. Así que gracias, Tony, por participar. Si te quieres despedir. Muchas gracias, Dona, nuevamente. Felicidades también por este espacio. La verdad que lo he disfrutado plenamente y te reitero también mi apoyo si el día de mañana quisieras también ampliar más al respecto. Sé que es un tema muy amplio, pero estamos haciendo docencia, que es lo más importante. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes y que disfruten este feliz fin de semana. Hasta la próxima.